All right, Shalom. Aquí el hermano Ariala del campo de Great Millstone que está aquí en Chicago. Como siempre quiero empezar con dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rekakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Un saludo a todos ustedes, hermanos, laborando en la fe con el fin de edificar su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahushai. En el nombre del Espíritu Santo, a ustedes, hermanos, mandamos saludos. Y brevemente, quería tocar, porque el jueves hicimos un en vivo con los hermanos, y como Esaú, Edom está jugando con las aplicaciones, o quizás fue un error de la aplicación, no salió la primera parte del en vivo, So sabemos que se acerca aún más, el hambre de la palabra, Esaú, Edom, está tumbando canales derecho y izquierdo, simplemente porque le molesta escuchar la verdad, porque la verdad es testimonio contra él, man. Por medio del Espíritu Santo, que es el entendimiento de las Escrituras, tenemos el entendimiento de las cosas que mucha gente considera contradicciones en la Biblia. All right, porque si recuerdan, man, el Mesías mismo dijo que él no vino más por el rebaño de o las ovejas perdidas de Israel. All right, que él salvaría a su pueblo de sus pecados. All right, so cuando leen ciertas, como dos ejemplos, es con la mujer samaritana, y el otro ejemplo es con la llamada mujer cananita. All right, so vamos a ver por qué el Mesías dijo que en camino de samaritano no vaya, sino que a las ovejas perdidas. All right, esta es Segunda de Reyes, capítulo 17, y vamos a empezar en versículo 6. Dice: en el año nuevo de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Abor, junto al río Gozán, en las ciudades de los Medos. All right, so los habitantes de Samaria, el llamado reino norteño, fue tomado. So fue removido ¿a qué? Dice a Gozán, a ciudad de los Medos. Dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Yahweh su poder, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, el rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. Y anduvieron en los estatutos de las naciones que Yahweh había lanzado delante de los hijos de Israel, en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. All right, dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Yahweh su poder, edificando lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Dice: y quemaron ahí incienso a todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ir a Yahweh. All right, so, ¿qué es lo que hace Israel? All right, por eso el Señor nos advirtió, all right, que eso es lo que iba a ser una señal, que señalaría a Israel, man. Y es nuestra gente hoy en día que está dado a toda vana filosofía menos la verdad de las Escrituras, man, que es su heredad, que son sus leyes, que es su modo de conducta. Este Salmo 106:34 dice: no destruyeron a los pueblos que Yahweh les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. So, en realidad, esos gentiles que pueden recibir salvación son israelitas que tomaron costumbres de las otras naciones, mas por heredad son Israel. Por eso a ellos arrepentirse y servir al Señor, van a recibir y van a regresar a la heredad, all right, que les pertenece. All right, dice: antes se mezclaron con las naciones, versículo 35, y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. All right, so, ¿qué es lo que hicieron? Como leímos en Segunda de Reyes. All right, y empezaron a hacer holocaustos, empezaron a hacer imágenes. All right, por lo cual eso iba a tener su consecuencia. All right.
Vamos a versículo 11, dice, y quemaron ahí incensios en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Yahweh había traspuesto delante de ellos, e hicieron las cosas muy malas para provocar a ira a Yahweh, y sirvieron a los ídolos de cuales Yahweh les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Yahweh amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Dice, mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, su cabeza, esta gente de dure cerviz, all right, esta gente terca, all right, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Yahweh su poder, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad, hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Yahweh les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Yahweh su poder y hicieron imágenes fundadas, 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por el fuego, sacrificaron a sus hijos, dice, y dieron adivinanzas y agueros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, provocándolo a ira. Yahweh, por tanto, se iró en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos que Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos. Dice, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Yahweh su poder, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Yahweh a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel en pos de Yahweh, y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Yahweh quitó a Israel delante de su rostro, como él había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y trató el rey de Asiria y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en ciudades de Samaria y en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. All right, so, ¿qué es lo que hizo el rey de Asiria? Él trajo a gente para habitar esas tierras, de cual el Señor había removido a Israel de su presencia. Dice, y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar ahí, que no temían ellos a Yahweh, envió Yahweh contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Yahweh de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. He aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Yahweh de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad ahí a alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite ahí, y les enseñe la ley de Yahweh del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó a Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahweh. Solo les enseñaron las ordenanzas de la tierra, las leyes. Dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot-Benot, de Cuta hicieron a Nergal, y Amat hicieron a Asima. Los Aveos hicieron a Nabizes, a Tartek, y los de Sarfaim que quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Dicen, temían a Yahweh temían a Yahweh hicieron del bajo
pueblos sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos, temían a Yahweh y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladadas. Esto te enseña que las otras naciones, aunque fueron enseñados sus ordenanzas, los gentiles o las otras naciones, naturalmente no temen a Yahweh Bashem Yahushua. Secretamente, estaban todavía sacrificando a sus ídolos, man. Dice, hasta hoy hacen como antes, ni temen a Yahweh, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Yahweh a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Dice, con los cuales Yahweh había hecho pacto y los mandó diciendo, no temerás a otros dioses, ni los adoráis, ni les serviráis, ni les haréis sacrificios. Y eso fue lo que el Señor hizo, dice, versículo, voy a besar 30 y, ¿dónde leí? Dice, versículo 36, dice, mas a Yahweh que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y abrazo extendido, a este temeráis y a este adoraréis y a este haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaráis siempre de ponerlas por obra y no temeráis a dioses ajenos. No olvidaráis el pacto que hice con vosotros, ni temeráis a dioses ajenos. Mas teme a Yahweh vuestro poder, y él os librará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Así temieron a Yahweh aquellas gentes, y al mismo tiempo servían sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta el día de hoy. Ellos estaban haciendo las costumbres de la tierra para que no fueran atacados, pero secretamente y ocultamente estaban todavía haciendo, sirviendo sus ídolos, man. Al mismo tiempo estaban guardando las ordenanzas, pero también haciendo altares y sacrificando a sus dioses, man. Por eso hay la diferencia en la historia de la llamada mujer samaritana, y la mujer cananita, porque son dos diferentes naciones. Dejen agarrar, este es Mateo, dejen agarrar el primer ejemplo, man, que por medio de la lección sacamos, pero Esaú Edom. Vamos a leer la mujer cananita primero. Ese es San Mateo. No, deja agarrar por orden, deja agarrar Juan para explicar lo que pasó aquí en segundo. Ese es San Juan capítulo 4 y voy a empezar en versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Secar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Yahushai, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahushua le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que yo soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. ¿Por qué el Mesías entonces, él dijo que en camino de samaritano no andáis? Porque si leen en el segundo libro de Reyes, desde entonces han habitado otros moradores en Samaria, man. ¿Qué es lo que fueron importados extranjeros a nuestra tierra? Por eso esta mujer, que era considerada samaritana, le estaba diciendo a él, porque ellos estaban en ese tiempo diciendo que su padre era Jacob, que su padre era Abraham y Isaac, igual como hoy los israelíes claman nuestra heredad, man. Pero como dice las escrituras, han heredado mentiras, man. Igual como nosotros heredamos mentiras. Nosotros solo dijimos que existencia desde los aztecas en adelante. No, nosotros somos las tribus perdidas de Israel, man. Versículo 10, respondió Yahushua y dijo, si conocieras el don de Yahweh y quién es el que te dice, dice, respondió Yahushua y dijo, si conocieras el don de Yahweh
¿Y quién es él que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entendimiento. Dice, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, de cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yahushua y le dijo, cualquier que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será un agua de fuente de agua que salte para vida eterna. So, esa agua que estaba en el pozo no estaba viva, man. All right. Esa es agua en ese pozo, man. All right. Pero él le dijo, quien viviera del agua de que yo me refiero, o sea, el entendimiento, no tendrá sed jamás. Dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Y Yahushua le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Y Yahushua le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. El que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ahora, dice, le dijo a la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Dice, nuestros padres adorarán este monte y vosotros decir, en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yahushua le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Vosotros adoraráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque salvación viene de los judíos. All right? Porque la salvación es para los judíos, man, no para las otras naciones, no para que nadie que no venga de ese linaje, all right, de Israel, man. Así de simple. All right? Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. All right? So, cuando los verdaderos israelitas despierten, man. All right? Porque aquí en Juan vas a leer, y la mujer, ¿qué fue la diferencia? Como dicen las escrituras, man, solo Israel puede tener fe, man. All right? Y siendo un israelita, un comprobante de tu fe es tus obras, man. All right? Teniendo el testimonio de Yahushua, man. All right? Eso enseña, como dice las escrituras, yo he creído y por eso he hablado, man. He manifestado, man. Las escrituras dicen que yo declaro mi Salvador abiertamente, man. All right? Este es San Juan 4:4. Dice, y le era necesario pasar a Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí en el pozo. Salah, que creo que ya subí aquí de nuevo, porque quería agarrar la mujer cananita. San Marcos 15. ¿Y qué vamos a empezar? En versículo 21. Y dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Sirín, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, que se llevase la cruz. Dice, y llevaron a un lugar llamado, que es, saliendo Yahushua de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yahushua no le respondió palabra. Entonces, acordándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió, dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos, que los hijos son Israel, y echarlo a los perrillos. ¿Qué era qué? Los perrillos, como cuando lees la palabra de Lázaro, son las otras naciones, man. Los hijos son los escogidos, man. Recuerden, me parece que en Éxodo dice que contra los hijos de Israel,
ni un perro mueva la lengua, para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios e Israel. All right. Versículo 27 dice, y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen las maguijas que caen de la mesa de sus manos. Entonces respondió Yahushua y dijo, oh mujer, grande es tu fe, que es lo más importante, man. Dice, hágase contigo como quieres, y su hija fue sanada desde aquella hora. All right. So, esta mujer, all right, esta mujer conocida como la mujer cananea, ella tenía fe, all right, que lo separaba, que lo iba a diferenciar. All right, porque la mujer samaritana, ¿qué es lo que estaba diciendo? No es tus padres, hablándole así a aquel, y ella le dijo, tú eres un profeta. So ella le dijo, hey, man, tú tienes razón, no nomás he tenido un marido, ya estaba al quinto, man. All right. Y aquí esta mujer, ella siguió persistente, man. All right. Ella teniendo fe que este hombre podía ser para que su hija fuera sanada, man, fue tras de él, man. Los discípulos le dijeron, hey, despídela. All right, despídela. Y él que dijo, man, all right, que no es para que ella le dé el pan lo que, déjale leer de nuevo, dice, right, que no soy enviado más, sino a las ovejas perdidas. All right. ¿Y ella qué, man? Ella era de descendencia de Israel. All right. So, hey, man, por eso es de que mucha gente, si no entiende lo que va a ser los gentiles o de cada lengua, recuerden que Juan el Revelador, que fue básicamente sentenciado a la muerte en las minas de sal, iba a predicar entre grandes, que a todas lenguas, all right. All right, cuando dice que vamos a salir de varias naciones, porque somos gentiles, estamos en cautiverio en esas naciones. All right, su salvación solo viene a Israel. Lo que pasa que en generaciones, inclusive es evidente en 2 generaciones, cómo las características de una mujer de las otras naciones puede cambiar como tu simiente parece, man. Más si ese simiente regresa a Israel, como dice el libro de Números, contaron o llamaron sus apellidos por la casa de sus padres, porque la semilla está en el nombre. Por eso esta mujer dijo, oh, simiente de David, all right. No dijo, oh, simiente de Ruth, all right. Dijo simiente de David, man, all right. Porque él era parte de esa descendencia, man. All right. Y hey, al fin del día, por eso es de que es llamado el misterio de los gentiles, man. All right, porque no iba a ser evidente a todos. Cuando claramente en las maldiciones te dice que esa iba a ser consecuencia de nuestras obras, que fuéramos esparcidos. All right. El libro de Tobías capítulo 13, entre las naciones. All right. Inclusive voy a agarrar como Hechos, no voy a agarrar Miqueas 5 y 7, y dice, el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Yahweh, como las lluvias sobre la tierra, cuales no esperan a varón, ni aguardan a los hijos de hombre. Ese fue Miqueas. Vamos a agarrar el libro de Oseas, man, Oseas 8 y 8. Y dice, devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. All right, so, hey, no recibimos reposo de nuestros enemigos, inclusive que estábamos en las otras naciones. Porque las maldiciones iban a ser, ¿qué? Iban a ser como una señal en generación en generación. All right. Por eso las escrituras dice que el espíritu, que son estas palabras son espíritu, como dice las escrituras, dan testimonio que nosotros somos los ancestros de esta gente que está pasando estas cosas hasta la fecha, que iban a ser factores que nos identificarían, man. All right, so con eso, ojalá hermanos hayan sido edificados. Como siempre, voy a cerrar con dar toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Rakakwadash. Doble honores a los apóstoles ancianos de la Gran Piedra Molino que están en New York y en los diferentes campos de GMS. Y un saludo a todos ustedes, hermanos, laborando en la fe con el fin de edificar su prójimo por el poder y espíritu de Yahweh, Bahashem, Yahushai. En el nombre del Espíritu Santo, hasta la próxima. Digo Shalom y como siempre, Abba, Abba.